La Universidad Tecnológica de México les da la bienvenida a este webinar de juicios orales en el DF. Hablaremos de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Recuerden que ustedes pueden acompañarnos a través de nuestra cuenta de Twitter, que nos pueden encontrar como @UNITECMX, y nos pueden acompañar con el hashtag #MaestríasUNITEC. Y bueno, este webinar les interesa si son estudiantes de Derecho, si ya terminaron la carrera y están interesados en el área penal, si son abogados, litigantes, servidores públicos, perito relacionado con el área criminal, miembro de la política o militar en activo. En este webinar también aprenderán que el sistema acusatorio ha entrado en el Distrito Federal y a través de este webinar podrás conocer las implicaciones que tiene, los principales cambios, la forma de operación, su reglamentación y el desarrollo de las audiencias. Para abordar el tema del día de hoy se encuentra con nosotros Eric Daniel Hernández Rauda. Él es profesor de maestrías en UNITEC, es especialista en el sistema acusatorio y está certificado por la Secretaría de Gobernación para la capacitación de jueces, ministerios públicos y defensores. Pueden también consultar su página si quieren conocer más acerca de nuestro ponente del día de hoy, que es www.ericrauda.com. Pues muchísimas gracias por acompañarnos a todos y gracias, Eric. ¿Qué tal, chicos? Gracias a la Universidad Tecnológica de México por invitarme a este evento. La pregunta detonante de esta ponencia, en efecto, es si este modelo de justicia penal sí representa un cambio en el país o va a ser lo mismo de siempre, ¿no? Un sistema que a veces se tacha de corrupto, se tacha de injusto. Es decir, es verdad que el derecho penal va a transformarse y precisamente lo vamos a enfocar al Distrito Federal. Recientemente hubo unas modificaciones a la legislación en el Distrito Federal. Estas modificaciones a la legislación del Distrito Federal pues implican la aparición de este procedimiento penal acusatorio. Vamos a ver de qué trata y qué es y cuándo entró en vigor. Primero que nada, la incorporación del sistema procesal penal se da a partir del 16 de enero del 2015, pero no solo viene este procedimiento, esta forma de procesar a una persona, sino también viene acompañado de la aparición del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este Código Nacional de Procedimientos Penales se vuelve la legislación procesal más importante de los últimos 100 años. La legislación procesal de los últimos 100 años, o sea, imaginen ustedes, una legislación nacional que junta las legislaciones estatales procesales. Piensen ustedes, en el Estado de México se lleva un tipo de procedimiento, en el Distrito Federal otro tipo de procedimiento, en Durango, en Nuevo León y en todos los estados se lleva un procedimiento distinto. Si tú querías litigar o trabajar o ser servidor público en algún estado, pues tenías que familiarizarte con la legislación procesal, la legislación adjetiva penal de ese estado. Entonces, en pocas palabras, te tenías que aprender las legislaciones estatales más la legislación procesal penal federal. Era una locura. Y luego a eso le sumamos que aparece un nuevo procedimiento penal acusatorio y que cada estado también se puso a regular su propia legislación en esos términos, en ese sentido, pues entonces teníamos múltiples códigos adjetivos, había códigos para estudiar por todos lados. El legislador en el 2013, precisamente a la Cámara de Senadores, se le ocurre establecer, hacer la unificación del procedimiento, que en cualquier estado de la República y por cualquier delito, ya sea federal, ya sea local, grave, no grave, de querella, culposo, doloso, en fin, se utilizara la misma legislación, la uniformidad. Y a eso se le denominó Código Nacional de Procedimientos Penales. Este Código Nacional de Procedimientos Penales apareció en marzo del 2014, pero en el Distrito Federal entró en vigor a partir del 16 de enero del 2015. Pero hablar de la entrada en vigor del Código Nacional no es precisamente hablar de que en todos los delitos va a aplicar. Es decir,
el Código Nacional solo va a aplicar para delitos que tengan la comisión culposa, para aquellos delitos que se persigan por vía de querella y para aquellos delitos que son relacionados con actos de investigación que son inherentes a ellos. Ahorita voy a explicar un poco de esto. Por ejemplo, un delito culposo es aquel que tiene que ver con la falta de previsibilidad, violaciones a deberes de cuidado, es decir, personas que violaron obligaciones de cuidado y que no y que eran previsibles, actos previsibles, es decir, actos accidentales. Y dentro de este rubro, pues tenemos como ejemplos de los que sanciona el Código Penal del Distrito Federal, pues el homicidio culposo, un homicidio accidental, imaginen ustedes unas lesiones, un homicidio, una persona que es atropellada, el aborto culposo también, una negligencia de la madre, una negligencia del médico tratante, un peligro de contagio, un daño a la propiedad, pues por supuesto que también entra dentro de esos delitos que se van a analizar con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. También esto que tiene que ver con el ejercicio ilegal del servicio público, cuando a través del ejercicio ilegal del servicio público se provocan algunos daños, evasión de presos, suministro de medicinas nocivas o inapropiadas, efectivamente también los ataques a las vías de comunicación, delitos contra el ambiente. Hay una modalidad también ahorita reciente en esto federal, los delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad contra los animales, ¿no? En esta situación, estos delitos van a ser analizados a partir del 16 de enero, ya están siendo analizados con el nuevo modelo de justicia penal, con el Código Nacional de Procedimientos Penales. También se están analizando ya con Código Nacional de Procedimientos Penales en el Distrito Federal, lo que tiene que ver con los delitos que son o se persiguen por querella. La querella es una expresión de la voluntad de la víctima y en específico una manifestación ante el Ministerio Público, ¿sí?, del propio afectado, de la persona directamente afectada. Hay algunos delitos que los códigos penales, al término de la descripción típica, establecen la palabra este delito se persigue por querella o este delito se persigue a petición de parte. Lo que implica prácticamente los delitos de querella son aquellos que pues procede el perdón, que si bien puede darse el delito, pues siempre está o siempre es factible que la víctima lo perdone, porque aquí entramos a la clasificación de delitos de querella y delitos de oficio. Pues aquí los delitos de querella pues son los que en cualquier momento en que la víctima o ofendido o el representante legal así lo decida, podrá otorgar el perdón y terminar con el procedimiento. También, les decía yo, entran en vigor en esto federal los delitos de querella y los delitos culposos. Solo se van a analizar delitos de querella y delitos culposos, es decir, delitos de mínimo impacto, son delitos realmente de menor impacto. Los delitos de mayor impacto, como un homicidio doloso, como por supuesto los robos con violencia, esos delitos van a ser estudiados hasta junio del 2016. Es decir, el Distrito Federal se está preparando con este nuevo sistema, con un modelo muy simple de delitos, ¿no?, para tratar de experimentar propiamente con estos delitos. Ahorita les voy a platicar en qué están. También los actos inherentes. Vamos a suponer que derivado de un homicidio culposo se requiera que la exhumación de un cuerpo para hacer una pericial, pues evidentemente esta solicitud se tiene que hacer ante un juez y se va a regir por el Código Nacional de Procedimientos Penales, órdenes de cateo, intervención de comunicaciones, muestras de fluido corporales, vello, etcétera. También reconocimientos o exámenes físicos de una persona, cuando se niegan a ser examinadas. Todos esos actos que son inherentes a los delitos o pueden ser inherentes a los delitos culposos o de querella también van a ser analizados. En resumen, el Distrito Federal entró el 16 de enero del 2015 con el Código Nacional de Procedimientos Penales con los delitos de menor impacto. Los delitos de mayor impacto va a tardar 1 año y medio para que entren. Entonces, la idea principal es experimentar con este tipo de delitos que tienen un menor impacto para poderlos practicar y cuando llegue ya efectivamente los delitos que están preocupando realmente a la sociedad, los delitos de mayor importancia, pues ya los jueces, los ministerios públicos, los defensores particulares, los asesores jurídicos, los defensores públicos,
ya estén totalmente preparados o por lo menos listos para el nuevo sistema. Vamos a hablar del sistema ya propiamente. Ya pusimos en el tenor de que en el Distrito Federal pues ya entró el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, ya si alguien me dice, oiga, ¿qué libro me recomienda estudiar? Bueno, cómprate el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese es exactamente lo que tienes que estudiar, porque ahorita es lo que va a entrar en vigor, no solo en el DF, sino en todos los estados. Ya en operación están en total estados como Chihuahua, Morelos, Estado de México, Yucatán, Oaxaca, Zacatecas, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Chiapas, Durango, Tabasco, Puebla, Veracruz, Coahuila, Tamaulipas, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes, Campeche e Hidalgo, ¿no? También Nayarit, Colima y Tlaxcala, y el Distrito Federal. Michoacán y Baja California Sur, Sonora, son los 3 estados que están pendientes de entrar. Entonces ya todos los estados están entrando ya con el sistema acusatorio. No todos están todavía con el Código Nacional, son 2 cosas diferentes. Una cosa es que ya hayan entrado con el sistema acusatorio, como el caso del Estado de México, y otra cosa es que ya estén utilizando el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, el Distrito Federal ya es uno de los estados, digamos, de la entidad federativa que ya está utilizando el sistema acusatorio y también que ya está utilizando el Código Nacional. El Estado de México es una entidad que solo está utilizando el sistema acusatorio, pero que todavía le falta utilizar el Código Nacional de Procedimientos Penales, y así me imagino que hay muchos estados que algunos ya tienen el sistema acusatorio, pero todavía no toman el Código Nacional. Al final, pues que en el 2016, en junio del 2016, todos los estados y la federación van a tener que utilizar el sistema acusatorio y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Los procesalistas en materia penal vamos a utilizar una sola legislación, y eso es la importancia. Ahora, vamos a entrar un poquito ya al tema principal, a la pregunta que abrió, que detonó este foro. En específico, hay cambios, esto es diferente, esto va a ayudar, va a contribuir. Bueno, pues miren, de entrada la Constitución, en su artículo 20, señala cuál es el objetivo de este tipo de procedimientos. En específico lo señala como 3. El esclarecimiento de los hechos, la protección al inocente y que el culpable no quede impune, reparando así el daño, ¿no? Pues sí, efectivamente, el punto número 2 y el punto número 3 que ustedes pueden ver en la pantalla se refiere a la injusticia y se refiere a la impunidad. Es decir, es injusto que una persona, siendo inocente, tenga que ser sometido a un procedimiento, incluso sancionado por un procedimiento, y también es realmente dejar impunes las conductas atenta contra la sociedad. Por eso lo que se tiene que buscar a través de este tipo de procedimientos es que los culpables pues paguen lo que hicieron, paguen. Para poder llevar el 1 y el 3 de esos 3 puntos que ustedes están viendo en la pantalla, pues es necesario que exista un esclarecimiento de los hechos. La base de todo es el punto número 1. De hecho, es la construcción de todo el ordenamiento procesal penal, el esclarecimiento de los hechos. Si no se esclarecen los hechos, no puedes hacer el 2 ni puedes hacer el 3. Es decir, si no se esclarecen los hechos, no puedes saber si la persona es inocente o saber si la persona es culpable. Lo primero que tiene que hacer un investigador es esclarecer los hechos y a partir de ahí, pues tratar de proteger al inocente o no permitir que el culpable quede impune. Entonces el esclarecimiento de los hechos es la base, porque el gran cambio está ahí. El gran cambio está ahí, porque nuestro derecho procesal penal se limitó a la búsqueda del culpable. Es decir, no importaba qué tanto tú, por algún motivo, pudieras esclarecer los hechos. Con que hubiera un señalamiento que dijera, él fue el que lo hizo, ya no importa cómo lo hizo, ni dónde lo hizo, ni nada inherente a los hechos o al esclarecimiento de los hechos. Es decir, el derecho procesal penal se había convertido en una fábrica de culpables, ¿no? Realmente, o sea, buscar culpables, para no poner esa etiqueta de fábrica. Les pongo un ejemplo claro del caso de los estudiantes desaparecidos.
hay más de 90 personas detenidas. Más de 90 personas detenidas actualmente por ese caso. ¿Y por qué la sociedad no está tranquila? ¿Por qué la sociedad no se había calmado? Si ya había muchos detenidos, ya había muchos culpables, entre comillas, ¿no? Muchos señalados como responsables. Pues porque no se habían esclarecido los hechos. Es que buscar culpables es muy sencillo, es decir, él fue y se acabó, él es el culpable y se acabó. Esclarecer los hechos es un trabajo realmente demandante, que incluye pruebas científicas, periciales, en fin, una serie de cuestiones que no basta solamente señalar al culpable. Por eso aquí la importancia no va a radicar en que lo señalen, la importancia va a radicar en cómo esclarecieron esos hechos, si están esclarecidos. Les pongo otro caso para no alargar rapidísimo, un caso que se dio en Chihuahua, un caso que pues se conoce como el caso Rubín, donde fue absuelto una persona, pues que ya en parte de la investigación, pues se había asumido como culpable de haber matado a su esposa, ¿no? Su esposa de nombre Rubín. En este caso, pues sí, se tenía claridad de que él había matado, o sea, se había dado el señalamiento de que él había matado, incluso él había participado en parte de la investigación para encontrar aún así el cuerpo, pero no se habían esclarecido los hechos. Es decir, no se había establecido cómo la mató, cuándo la mató, a qué hora la mató, ni la hora de muerte, ni la causa de muerte, en fin, ni la mecánica cómo la mató, ni cómo la trasladó. Es decir, solamente teníamos al culpable, al señalamiento y al culpable. Por eso los jueces lo absolvieron, porque a pesar de que pues podríamos asumir que él era culpable, no, el Ministerio Público no había esclarecido los hechos. La base o la piedra angular de todo este sistema, pues es eso, el esclarecimiento de los hechos. En sí, de hecho, pues hay tantos casos en México de los que pudiéramos hablar, que tenemos a los culpables en la cárcel, pero no se han esclarecido los hechos. Les pongo uno más, nada más, para terminar. El caso Colosio, pues el culpable está en la cárcel, ¿no? Pero se esclarecieron los hechos de verdad. ¿El procedimiento esclareció los hechos? Bueno, pues efectivamente es así. Vamos a hablar rápido del tipo de procedimiento. Miren, este procedimiento tiene este tipo. Estas son las vías sobre las que camina el procedimiento. El procedimiento es un procedimiento acusatorio, ¿sí? En donde el que acuse va a tener la carga de determinar cuál es el hecho típico, y no solo eso, no solo le corresponderá decir es robo, es homicidio, sino también va a tener que probar los hechos que acrediten la responsabilidad penal de la persona que en este caso está siendo acusada. Y en la parte oral, aquí quiero hacer una aclaración en esta parte de la oralidad. Se piensa que el sistema es oral porque la gente va y habla, y ya, si está hablando, pues es oral, y si está leyendo, pues ya le rompió todo el asunto al sistema oral. O sea, si estás sentado en una audiencia y estás viendo que el Ministerio Público está leyendo, pues entonces ya de alguna manera dices, no, mira, eso ya no es oral porque él está leyendo, y entonces está leyendo, y está leyendo un escrito, pues ya está pervirtiendo el sistema es oral. Y no es así. Piensen ustedes en oralidad como con este concepto, jueces sin expediente, jueces que escuchan y resuelven sin tener contacto con un expediente. En el momento que el juez esté revisando papeles y esté revisando hojas, se transformó el sistema de oral a escrito. Pero si ustedes ven que un juez entra a una sala de audiencias, se sienta, escucha las partes y resuelve, sin tener contacto con las piezas escriturales que pudieran tener las partes, es decir, la carpeta de investigación que tuviera el Ministerio Público, o los apuntes que tuviera el defensor, o los argumentos que tuviera el defensor por escrito ahí en el escritorio donde está la sala de audiencias, pues si no tiene contacto con esos documentos, entonces es oral. No importa que las partes estén leyendo, claro que la lectura de las constancias, pues es algo que entorpece la exposición, que hace torpe la audiencia, que la hace lenta, que el juez debe de exhortar a las partes de hacer más oralidad, eso sí, me queda claro, pero la oralidad no es que las partes no lean, la oralidad es que los jueces escuchen las pretensiones, las argumentaciones, y ahí mismo también resuelvan lo que corresponde de una manera oral. Jueces sin expediente, eso es oralidad.
me han dicho, oye, ¿cuánto, o sea, los cambios más significativos, o sea, esto sí representa un cambio? Bueno, pues en sí el cambio, los cambios significativos en la forma de juzgar, pues tiene que ver con estos 5 principios, que son los principios rectores. Los principios rectores de publicidad, continuidad, concentración, contradicción e inmediación. Son principios base, son principios torales, son los principios sobre los pilares sobre los que se sostiene este sistema. La publicidad como tal, pues implica que puedas accesar a una audiencia, pero se oye muy simplista decir, bueno, pues que no solo entre el defensor, no solo entre el asesor jurídico de la víctima o ofendido, no solo entre el Ministerio Público, el juez, sino que también entre el público. Bueno, pues sí, pareciera muy simple, no, es más que eso, es mucho más que eso. No solo las personas entran a las audiencias, sino que las personas se enteran de absolutamente todo de lo que se dice dentro de la audiencia y todo lo que tiene un asunto. Es decir, vamos a suponer que ustedes van a su primera audiencia, una audiencia inicial. En la audiencia inicial se sientan como público y el Ministerio Público en una parte pues va a hacer la exposición de su carpeta de investigación, de su investigación inicial. Va a explicar todo, paso por paso, le va a explicar al juzgador. Y luego el defensor, pues efectivamente va a poder generar un cierto debate en relación a las constancias del Ministerio Público, a la investigación del Ministerio Público. Y también, por supuesto, escucharán el debate. Y también se escuchará a la víctima, y también se escuchará al imputado en esa audiencia inicial. Y al final, después de escuchar a todas las partes y las argumentaciones que se den, el juez ahí mismo resuelve. Es decir, ustedes como público saldrían empapados de absolutamente todo, conocerían todo, el chisme completo, desde la A hasta la Z, qué es lo que pasó. La gente que entra a una audiencia de este tipo de audiencias del sistema acusatorio, pues se entera de todo. Cosa que no sucedía en los sistemas escritos. En los sistemas escritos no te enteras de todo porque las piezas y las resoluciones son escritas y al expediente solo tiene acceso a las partes. Aquí no hay un expediente como tal. El expediente se va formando de la oralidad de estar sentado en una audiencia. Por lo tanto, se entera el público de todo y esto le da transparencia. Pero también, como abogados, pues nos obliga a una capacitación intensa. Es decir, imagínense tanta publicidad, tanta gente en sentar en una audiencia. Hay salas de audiencia que están capacitadas para recibir 30, 40 personas. Pues imagínense la incapacidad técnica de un defensor, la incapacidad técnica de un ministerio público, de un asesor jurídico, manifiesta. Es muy bochornoso estar ante tanta publicidad. Es decir, hay una responsabilidad mayor al haber tanto este tipo de procedimientos. Los procedimientos penales con la publicidad se abren totalmente y dan un grado de transparencia. Este es un verdadero cambio y es inobjetable. Este sí es un gran cambio y una gran evolución del sistema. Nos va a profesionalizar como nunca, va a hacer que trabajemos cada vez más intenso como abogados, porque es tan transparente que si no rindes en una audiencia, pues efectivamente vas a tener ahí problemas. También tenemos la contradicción, pues las partes van a poder controvertir los medios de prueba, oponerse a las peticiones de la contraparte y en fin. Es decir, esta posibilidad de contradecir, de hacer el contrapeso, son factores importantes que sí, efectivamente ya existían en el sistema tradicional, el sistema escrito, pero que aquí vienen a ser un componente indispensable para que el sistema subsista, es decir, esos debates que se tienen que generar entre partes que provocarán la resolución que en derecho proceda por parte del juzgador, pues son interesantes y se basan precisamente en esto de la contradicción. La concentración va a implicar efectivamente actos consecutivos en un mismo día, varios actos consecutivos en un mismo día, hacer muchas cosas, desarrollar todo en una misma audiencia. El procedimiento penal normalmente estaba caracterizado hace años, bueno, años atrás, por el diferimiento de las audiencias, ¿no? O sea, o que para cada acto procesal había una audiencia, un testigo en una audiencia, otro testigo en otra audiencia, un perito en otra audiencia,
documentales en otra audiencia, y entonces era diferir cada cosa. Si quieres pedir copias de esa parte por escrito, si quieres hacer otra solicitud de esa parte y por escrito, en fin, procedimientos bastante torpes, bastante lentos. La concentración pues va a provocar que el juzgador se siente en una audiencia y efectivamente pueda escuchar a las partes en sus solicitudes, escuchar a las partes en sus alegatos, sus debates y resolver ahí mismo varias peticiones en grupo, en bloque, en combo, les dicen en la práctica, ¿no? Continuidad, pues va por la misma, ¿no? Un orden que también tienen que llevar estas audiencias, vienen muy ordenadas, tienen sus estructuras ya muy determinadas, estructuras que tenemos que conocer. Yo le llamo la cadencia de la audiencia, la mecánica de la audiencia, son estructuras ya muy hechas y esas las tenemos que ir practicando, entendiendo. Poco a poco van a haber bibliografías que van a ir cubriendo sus aspectos. Recuerden que en este momento hay muy poca bibliografía porque el Código Nacional de Procedimientos Penales pues es relativamente reciente, no tiene ni un año. Entonces, los autores, los investigadores están sacando bibliografías poco a poco con el Código Nacional de Procedimientos Penales. También por ahí está mi página de internet de ericrauda.com. En los próximos días también voy a sacar una obra relacionada con una de las audiencias que se llama Audiencia Inicial, en donde explico esto de las mecánicas de la audiencia, qué lleva esta audiencia y cuál es su mecánica, ¿no? Pueden ponerse en contacto conmigo también a través del Facebook, Eric Rauda, también. Ahí es donde voy a dar aviso de la presentación, del lugar de la presentación de mi nuevo libro que se llama Audiencia Inicial conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, y donde trabajo este tema de la continuidad y de la concentración. La inmediación, por supuesto, que es un avance significativo. Aquí no hay manera de que alguien diga, es que esto va a ser lo mismo. Solo por la inmediación y por la publicidad ya no es lo mismo. Porque la inmediación es que el juez esté presente en todas las audiencias. Ustedes saben, los que ya han litigado, los que ya han estado en los juzgados, pues que rara vez en el sistema tradicional, en el sistema escrito, un juez estaba presente en una audiencia, ¿no? Y si estaba presente, pues el que la llevaba a la audiencia era el secretario de acuerdos. Esta inmediación quita y elimina la figura del secretario de acuerdos, quita y elimina la figura del proyectista, elimina esos intermediarios entre el juez y los litigantes, pone enfrente al juez de control o al tribunal de enjuiciamiento enfrente de los otros sujetos procesales. Y eso provoca pues que muchos cargos que estaban en un juzgado pues se eliminen a través de esta figura y que sea directamente el juez que después de escuchar a las partes pueda resolver de forma pública y concentrada. Es decir, que la resolución se dé en el mismo acto, que el juzgador no agarre y de alguna otra manera imita su resolución otro día o lo cite para estudiarlo más adelante, o en fin, se eliminan. Se siente el juez, escucha y resuelve en una audiencia pública, oral, concentrada, así, y por supuesto inmediata. Entonces, estos digamos que son los principios rectores. Etapas del procedimiento. Fíjense, parece ser que la corriente es pensar que el sistema es bastante complejo, ¿no? La idea de los estudiantes, del personal que actualmente capacito, aparentemente es de que es más difícil el procedimiento. No, no, no. El procedimiento es más simple. Lo que es un poco más complicado son las formas de llevarlo. Pero el procedimiento en cuanto a la estructura es más simple que la anterior. Porque vean, solo son tres etapas. Tres etapas: investigación, etapa intermedia y etapa de juicio. Son tres etapas para todo el procedimiento penal. Vean esta lámina que es muy interesante. Miren, las tres etapas, investigación, intermedia y juicio, pues tienen su estructura, cada etapa, por supuesto. Y cada etapa tiene una audiencia principal. La etapa de investigación tiene una audiencia que se denomina audiencia inicial. La etapa intermedia, audiencia intermedia. La etapa de juicio, audiencia de juicio. También algunos dicen audiencia de debate, esa última audiencia, ¿no? Entonces, tenemos una gran investigación con una gran audiencia que se llama la audiencia inicial, una etapa intermedia que es relativamente más corta, o por lo menos en teoría tendría que ser más corta, en la práctica a veces no lo es, con una audiencia que se llama
audiencia intermedia y con una etapa de juicio con la audiencia, la gran audiencia de juicio. Esto de llamarle los juicios orales. Los juicios orales, si ustedes ven esta laminita, pues se van a dar cuenta que la etapa de juicio es la última. La etapa de juicio es la última, es decir, decirle juicios orales es denominarlo por la tercera etapa. El procedimiento es un procedimiento penal ordinario, así lo señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, como procedimiento penal ordinario. ¿Sí? Y el procedimiento penal ordinario está formado de 3 grandes etapas, y la última de esas 3 grandes etapas se llama etapa de juicio. Y entonces, en todo caso, pues le llamaremos juicios orales a la última etapa. Y esto viene a colación porque entra en el Distrito Federal el procedimiento el 16 de enero del 2016, ¿no? De 2015, perdón. Pues va a entrar con estas investigaciones iniciales. La investigación se divide en investigación inicial e investigación complementaria. Entra con esta investigación, con la investigación inicial, es decir, recibiendo las querellas, recibiendo las denuncias de delitos culposos, integrando carpetas de investigación, iniciando su investigación. La primera audiencia que se va a dar, pues es la audiencia inicial, que de hecho ya hubo una la semana pasada. Bueno, ha habido, una realmente, en 2 semanas ha habido una sola audiencia en todo el Distrito Federal, para que ustedes se imaginen la lentitud la lentitud con la que se ha estado desarrollando el inicio, ¿no? El inicio ha sido un poco torpe, el inicio ha sido un poco lento. Ya van más de 15 días que empezó el sistema y solamente se han aventado los ministerios públicos a hacer una sola audiencia. La audiencia inicial, tienen miedo a fallar en las audiencias, incluso en el caso de que fue la explosión ahí en Coajimalpa, pues se intentó hacer una audiencia inicial, pero como el imputado estaba lesionado, pues no estuvo presente en la audiencia y era obvio que no se podía llevar sin el imputado presente. Entonces, ahí tuvieron problemas y fallas técnicas. Como todo inicio, pues siempre va a haber fallas. Se hace una investigación inicial con una carpeta de investigación, se investiga, se recaban una serie de datos de prueba y con esos datos de prueba se presentan ante el juez de control de la audiencia inicial. En la audiencia inicial se celebran una serie de pasos, entre ellos el más trascendente, que es el dictado del auto de vinculación, y con la investigación abrimos una segunda fase, que es la investigación complementaria, que puede llegar a durar hasta 6 meses. Es decir, solo de la etapa de investigación, en etapa inicial, en fase inicial y fase complementaria, podemos estar hablando de más de 6 meses, solo en esta fase. Cuando estamos hablando de que pueden ser fases bastante amplias. Luego viene una etapa intermedia con una fase escrita, que propiamente el acto principal en la fase escrita es la presentación de una acusación, y luego viene esta fase oral, que es propiamente la audiencia donde ya las partes hacen la depuración de hechos controvertidos, el ofrecimiento y admisión de pruebas. Vean, el ofrecimiento y admisión de pruebas en este procedimiento llega hasta la etapa intermedia en fase oral, ¿no? Y luego ya viene la etapa de juicio, la etapa que todo el mundo la tenemos como forma de referencia, es decir, poner al testigo en el estrado, poner al perito en el estrado, hacer interrogatorio, contrainterrogatorio, hacer tus alegatos de apertura, hacer tus alegatos de clausura, toda esta parte de la audiencia de juicio, la que llama la atención. Esta parte que está con rojo es la parte que llama la atención, ¿no? Es decir, voy a sentar al testigo, lo voy a contrainterrogar, voy a citar al perito, va a hacer su exposición, en fin, toda esta parte que parece pues lo más taquillero, digo yo, en este sistema, pues llega hasta el final, ¿no? Antes es una investigación bastante amplia. ¿Por qué doble etapa de investigación? Porque se requiere investigar, se requiere esclarecer los hechos. La fábrica de culpables en 48 horas y vámonos, eso pues es cosa del pasado. Ya no va a poder ser así. El Ministerio Público va a tener que complementar su investigación de una manera tal que al final, en sentencia, los hechos queden claros. Miren, volvemos al mismo tema. Y la resolución de asuntos. La resolución de asuntos se tiene que dar en un 80% en la etapa de investigación, en un 15% en la etapa intermedia y en un 5% en la etapa de juicio. Es decir, tienen que salirse o resolverse los asuntos antes de llegar a juicio. Pues la idea no es tener juicios. La idea no es llegar a sentar a un testigo, a sentar a un perito, a hacer todo lo que implica llevar un juicio. La idea es resolverlo antes. Por eso también
Han pasado ya más de 2 semanas que entró en vigor en el Estado Federal el Código Nacional de Procedimientos Penales y solo está llevado a una audiencia, porque muchos de los asuntos se están descongestionando, ahí están saliendo por mecanismos alternos, por criterios de oportunidad, por abstenciones para investigar, por otorgamientos de perdón, en fin. Aquí es muy importante recalcar algo. También acompañado al Código Nacional de Procedimientos Penales entró la Ley Nacional, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Esta Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, efectivamente, también viene acompañada pues, de esta gran reforma. Esta ley ya está en vigor también, entonces valdría la pena, dicen, es muy poco el tiempo que tenemos para explicar tantos temas, por eso voy tan rápido, que valdría la pena que ustedes ya empezaran a adquirir, si no lo tienen, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Ambas legislaciones ya son vigentes en el Distrito Federal para los delitos culposos y de querella y los actos de investigación inherentes. Entonces, si están en el Distrito Federal, pues ya hay que empezar a utilizar. Si están en el Estado de México, pues también las tienen que comprar, aunque no estén utilizando todas estas dos legislaciones, ya están a meses de empezar a utilizarlas. Igual los que nos acompañan de otros estados, es la misma situación. Si ya están utilizando el Código Nacional de Procedimientos Penales, a lo mejor en algún estado ya lo están utilizando en algún municipio de su entidad. Entonces, en ese municipio, su entidad, pues poco a poco va a ir transitando a los demás municipios, a lo mejor de su localidad. Ya ustedes tienen que estar listos con estas dos legislaciones. Es decir, quieren empezar a prepararse, quieren empezar a estudiar. Antes de comprar el libro o comprar un libro en específico, es analizar los artículos 16, del 16 al 21 constitucional, analizarse perfectamente bien el Código Nacional de Procedimientos Penales y analizar también de una manera muy efectiva la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. En unos meses también va a salir otra legislación nacional que tiene que ver con la ejecución de sentencias. Esa también pues es una legislación que va a acompañar a estas dos leyes nacionales, pero que todavía no está no ha estado en vigor, que también va a ser un avance significativo y ya quizá en otro seminario podamos hablar de ella. Bueno, aquí ustedes pueden ver en esta lámina los sujetos procesales. Aumentan uno de los sujetos procesales que ustedes tienen ahí, el asesor jurídico. La víctima en todo momento va a tener que estar representada por un asesor jurídico. Ese asesor jurídico es independiente del Ministerio Público, no va a depender del Ministerio Público y va a incluso poder caer en controversia entre asesor jurídico y Ministerio Público. Si la víctima no puede tener un asesor jurídico privado, pues el Estado le proporcionará uno que sea público sin costo alguno. Pero entonces se amplió un poquito la gama de sujetos procesales. Vamos a ya ir a esta parte de la sesión de preguntas y respuestas para no alargar tanto este seminario, esta conferencia, y dejo los micrófonos a Jessie. Muchísimas gracias. Y bueno, ya tenemos aquí algunas preguntas. Si te parece bien, les vamos dando respuesta, Eric. Sí, por supuesto, aquí estoy. Ok. Nos pregunta Berenice, ¿en qué entidades ya ocupan el Código Nacional de Procedimientos Penales? En sí, ya casi todas las entidades de la República están utilizando el sistema acusatorio. Sí, son bien poquitas las que no. En estos casos es Michoacán, Baja California Sur y Sonora son de las que están muy, muy rezagadas. Pero ya con Código Nacional de Procedimientos Penales tenemos, por ejemplo, Durango y Puebla, que fueron los pioneros con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso son los pioneros en tener esta dualidad de llevar ya asuntos locales y asuntos federales con Código Nacional de Procedimientos Penales. Querétaro, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Tabasco, Aguascalientes, Hidalgo, Colima y recientemente el Distrito Federal. Son los estados que en este momento tengo documentados que ya entraron con Código Nacional. Eric, te comento, nos piden que si puedes comentarles
acerca del libro que dijiste que pueden comprar. Si se lo puedes repetir el nombre, por favor. Mira, el libro va a salir a la venta en las próximas semanas. En una semana, semana y media va a estar a la venta. Se llama Audiencia Inicial conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Su presentación oficial del libro va a ser el miércoles 25. Todavía estoy por confirmar algunas situaciones. Les pediría que se pongan en contacto conmigo a través de Facebook, Eric Rauda, me busquen como Eric Rauda, y para efecto de que tengan la información completa de cuándo sale a la venta, dónde se va a empezar a comercializar, y efectivamente el día de la presentación también pudieran acompañarme junto con otros grandes profesores que van a estar ahí también hablando de los mismos temas. Es un libro que habla de la audiencia inicial, es un libro bastante ad hoc a lo que está haciendo, sobre todo porque lo que vamos a ver durante todo este año va a ser una de las olas de las audiencias iniciales. Casi audiencias intermedias y casi audiencias de juicio no las vamos a ver en este año. Casi todo se va a limitar a esa audiencia inicial, entonces hay que tenerla bien estudiada y mi libro precisamente por eso es oportuno. Entonces ya habrá oportunidad de eso. Muchas gracias, Eric. Para los que nos están solicitando, la página de Eric es www.ericrauda.com. Se los voy a compartir a través del chat para que todos puedan tenerlo y puedan consultar esta página, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos con una pregunta más. Dice Adriana, pero en la etapa inicial formulan la imputación. Esto es sobre el procedimiento penal ordinario. Sí, claro, la investigación tiene fase inicial y fase complementaria. Y la que une esas dos fases, tanto la inicial como la complementaria, es una gran investigación, que puede durar meses, pero la que las une se llama audiencia inicial. En la audiencia inicial, pues se hacen, tiene muchos pasos, entre ellos tiene esto que denominamos formulación de imputación. Es decir, el Ministerio Público cita al imputado o lo presenta detenido, pueden ser cualquiera de las dos opciones, y le formula la imputación, que es simplemente explicarle en qué consiste la investigación y por qué lo quiere seguir investigando. Y ahí se da, en esa etapa de audiencia inicial, la formulación de la imputación, que es un acto pues natural, ¿no? Si alguien te está investigando, pues es natural que te diga por qué te está investigando, y se hace ahí. Después de la formulación de imputación, pues se le permite al imputado hacer su declaración en contestación de esa formulación de imputación, y posteriormente también se puede tocar el tema de vinculación y medidas cautelares. Gracias, Eric. Bueno, ya les llegaron varias preguntas, solo les pido un poquito de calma, vamos a tratar de darle solución. Dice, ¿existe algún tipo de recurso en caso de una inconformidad por alguna de las partes? Y si es así, ¿en qué periodo de juicio se puede interponer? Los juicios, bueno, esa es una y ahorita vamos con otra. Sí, bueno, recursos existen, siempre va a haber recursos para interponer, ¿no? Tenemos, por supuesto, el recurso de apelación, también tenemos el recurso, la solicitud de reconocimiento de inocencia y la anulación de sentencia. Son recursos que tenemos aunado al recurso de revocación que tenemos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, precisamente en los artículos 465 al artículo 485. Son los artículos que tienen que ver con los recursos. Por supuesto que están abiertos, pero ya hay limitantes a la apelación. Sobre todo si es una apelación de sentencia, ya existen limitantes. En mi página de internet van a encontrar más información. Tengo un canal de YouTube que está ligado a esta página de internet, ericrauda.com, en donde explico, por ejemplo, el tema de la apelación, que es muy, muy interesante. Ya la apelación ya no es esa apelación de que va a permitir la revocación de una sentencia de absolutoria a condenatoria o de condenatoria a absolutoria, porque ya no se van a analizar esos temas. La apelación ya pierde fuerza, ya no es la misma fuerza que tenía en el sistema. Vean mi canal, vean ahí mi página de internet, ahí van a encontrar mi canal, para que escuchen esa cápsula que se llama Apelación precisamente y puedan tener más comprensión del tema. Continuamos, Jessy. Gracias, Eric. Vamos con una pregunta más. Dice, ¿los juicios orales los pueden promover de persona física a persona... A ver,
física a moral y de moral a moral y de persona física o moral a una institución de gobierno? Bueno, a ver si entiendo la pregunta. Ya existe una figura que se conoce como acción penal privada. Eso implica que una persona física ya no requiere del Ministerio Público para iniciar un procedimiento penal. Es decir, tú como persona física, pues puedes hacer tu propia investigación, ir a una audiencia inicial ante un juez de control y solicitarle, por supuesto, que analice un asunto, formular la imputación y solicitar la vinculación del asunto. Lo puedes hacer ya como persona física, pero no en todos los delitos. Realmente son en los delitos de mínimo impacto. Es decir, delitos culposos, delitos de querella, van a entrar dentro de estas partes. También en mi canal tengo una cápsula que se llama Acción Penal por Particular, que te puede ayudar un poco a resolver esa duda. Por otra parte, por supuesto que también ya puede haber ejercicio de la acción penal contra personas jurídicas. Esto está contemplado en el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, una persona jurídica ya puede ser imputada como tal. Es muy discutido esta figura, pero sí, efectivamente puedes llegar a sentar al representante de la persona jurídica, que tendrá que estar asistido por su defensor como imputado por todos los actos cometidos por un ente jurídico, por una persona moral. En este caso, una persona moral que en conjunto y en grupo pues estuvieron cometiendo actos delictivos. Entonces, en ese sentido va a entrar. Esas dos figuras están en este Código Nacional de Procedimientos Penales y sí, efectivamente vamos a ver cómo van evolucionando, porque son totalmente desconocidas en el sistema mexicano en materia penal. Sí, Jessy. Gracias, Eric. Vamos con más preguntas. Dice, ¿en qué momento la carpeta de investigación tiene peso o validez como prueba durante el procedimiento? Nos pregunta Miguel. Bueno, esa pregunta es muy interesante. En el procedimiento, la carpeta de investigación o los actos de investigación y datos de prueba arrojados en esa misma solo van a tener efectos para poder controlar una detención, dictar un auto de vinculación, imponer una medida cautelar, pero no van a tener efectos, ninguna información que tenga la carpeta de investigación para la etapa de juicio. Vamos a suponer que el Ministerio Público, pues al inicio de su investigación, entrevista a una persona y esa persona pues hace señalamientos, refiere lugares, colores, objetos, en fin. Eso es en la etapa de investigación. Pues va a servir para girar una orden de aprehensión, para detenerlo, para investigarlo y continuar la investigación. Pero si queremos que esa persona que fue entrevistada por el Ministerio Público sea utilizada como prueba para dictar una sentencia de condena, es necesario que esa persona se presente al juicio y en el juicio declare absolutamente todo. Ya no se valen, por lo tanto, las ratificaciones de declaración, las ampliaciones de declaración, ese tipo de actos que realmente hacían que el Ministerio Público pues se pudiera abusar. Y una persona que es entrevistada en la agencia del Ministerio Público, su entrevista no tiene valor para una sentencia. Sí, sí. Sí, gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, en juicio oral, ¿también serán llamados, dado el juicio, policías, peritos? Sí, en la etapa intermedia se hace un ofrecimiento de pruebas y después de una admisión de las mismas, todas las que se admitan pues van a ir a la etapa de juicio. Entonces tú puedes ofrecer los testigos, el número de testigos que tú consideres necesarios para acreditar, pues en este caso tu teoría del caso, como Ministerio Público o como defensor, y ese número de testigos y peritos va a ser desfilado a través de la audiencia de juicio. Entonces, sí, dentro de ello entran los policías, entran los peritos, entran la víctima, el ofendido, incluso el propio imputado, el propio acusado en este caso, podría entrar como parte del desfile probatorio en etapa de juicio, que como les digo, representa solo el 5% de las audiencias que se van a celebrar. Ok, Eric, gracias. Nos pregunta Marinés si va a ser justo este nuevo sistema.
Bueno, ese concepto es sumamente complicado, ¿no? Es el concepto de justo, ¿no? Yo lo que sí puedo decirles es que el sistema es transparente, es infinitamente mejor que el otro sistema. No sé si solucionen los problemas de injusticia, no lo sé. Es más, podría decir que no los va a solucionar los problemas, pero por lo menos va en vía de. En cambio, el otro sistema era tan oscuro, era tan privado, que se permitía todo. En este hay muchas cosas que no se permiten y que malas prácticas de las partes. Entonces aquí se requiere capacitación de los sujetos procesales necesariamente. O sea, aquí no hay manera de tapar tus deficiencias, ni manera de dar decir, bueno, soy un abogado muy deficiente, pero le voy a dar dinero a un juez para que resuelva a mi favor. No, porque es tan público el sistema que se notan las deficiencias. Entonces, eso va a ayudar, Es un sistema que definitivamente va a contribuir, pero resolver ese parámetro de injusticia, pues no. Gracias, Eric. Vamos con una pregunta más, es de Carlo, nos dice, ¿de qué constan las etapas más específicas de la audiencia intermedia? Y en la etapa inicial, ¿cambia la forma de hacer las declaraciones por parte del inculpado y víctima? Bueno, son dos preguntas ahí. Sí, Primero vamos a la parte de la audiencia inicial. Lo que declara un imputado en la audiencia inicial, lo que manifieste la víctima en una entrevista, porque propiamente la víctima no se va a sentar al estrado en la audiencia inicial, ¿no? O sea, la víctima va a haber sido entrevistada por el Ministerio Público previamente. Entonces, lo que se manifieste en esas etapas iniciales, en la audiencia inicial, no va a servir para el juicio. O sea, un imputado bien puede en la audiencia inicial decir una cosa y en la etapa de juicio decir otra cosa. Y un entrevistado puede decir algo ante el Ministerio Público y en la etapa de juicio sentarse y decir otra cosa. Porque todo lo que se haga en la etapa de investigación solo se considera un dato de prueba. Es decir, una referencia de algo. Pero solo es prueba cuando lo presentas ante el tribunal de enjuiciamiento en esa etapa de juicio. Cuando lo desahogas bajo ciertos principios, bajo cierta estructura. Entonces, ahí es cuando ya se considera como prueba. Por lo tanto, ese tipo de cuestiones de cómo se consideran las declaraciones de un imputado, de la víctima, en esta etapa de audiencia inicial, pues realmente no tienen una relevancia significativa para la sentencia. Lo que respecta a la etapa intermedia, pues son dos fases, una fase escrita y una fase oral. La fase escrita, pues realmente es la exposición de la acusación, la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público, y puede darse ahí también por escrito la contestación de esa acusación, la acusación que está formalizando ya el Ministerio Público. Tanto la acusación del Ministerio Público como la contestación de la defensa de esa acusación, pues se hacen en exposición pública en la audiencia intermedia. Y ahí en la audiencia intermedia se hace una exposición pública de ambas posturas, lo que le llaman en la teoría del caso, ¿no? Y al exponer la teoría del caso también, pues te das cuenta de los puntos de coincidencia, de los puntos de contradicción que tienen entre la tesis del Ministerio Público y la tesis del defensor, y pueden llegar a esto que se llama acuerdos probatorios y fijar precisamente la litis, fijar el punto de controversia. Al fijar el punto de controversia, pues ya sabes qué pruebas tienes que ofrecer y con eso te vas al juicio. Es una etapa de preparación al juicio. Sí, Jessy. Gracias, Eric. Te voy a compartir una pregunta que, bueno, está hecha de diversas formas, pero al fin y al cabo es lo mismo. Okay. Nos preguntan si es un mismo juez durante las etapas del proceso y en qué se diferencia el juez de control al juez que emitirá la sentencia. Totalmente. Qué buena pregunta, porque no lo habíamos platicado. Efectivamente, en la etapa de juicio está formado por un tribunal de enjuiciamiento. 3 personas en forma colegiada van a determinar. Son 3 jueces que se juntan en tribunal y que van a resolver un caso. Estos 3 jueces tienen la característica de no haber conocido ningún antecedente de la investigación. Es decir, son 3 personas que su característica esencial es que no han oído nada o no han leído nada relativo al caso. Es decir, se sientan, escuchan testigo, perito, documentos que se vayan exponiendo en la audiencia
y al final las posturas tanto de la defensa, del Ministerio Público y del asesor jurídico, y resuelven condenarlo o declararlo suelto. Esa es, digamos, que la tarea de ellos. Pero son entes o son personas que no tocaron el asunto, que es la característica principal. Los jueces de control, pues evidentemente son los que van llevando la etapa de investigación y la etapa intermedia. No hay diferencia jerárquica, no hay diferencia, digamos, orgánica, no son mayores los de juicio ni menores los de control. No, no, no. En realidad, un juez de control bien puede ser un juez de un tribunal de enjuiciamiento. La única característica es que nunca haya escuchado del caso. Por ejemplo, en el Distrito Federal actualmente hay 38 jueces. Estos jueces pueden amanecer, ser un día o en un mismo día ser juez de control para una audiencia inicial y en la tarde ser formar parte de un tribunal de enjuiciamiento. Esto no implica una distinción, el mismo juez puede serlo todo. La única característica es que lo que se pide o lo que se exige es que no hayan conocido previamente el asunto. Entonces, por lo otro, son lo mismo, con diferentes funciones. Sí, Jessy. Gracias, Eric. Vamos con una pregunta más. Dice, ¿por qué si nos comenta que en el DF ya está vigente el uso del Código Nacional de Procedimientos Penales, hay vigente también un nuevo Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal? ¿Esto significa que ambos están vigentes? Bueno, a lo mejor va por este lado. Para los delitos culposos y de querella, y los actos de investigación inherentes a estos delitos, se está utilizando el Código Nacional de Procedimientos Penales actualmente para esos delitos. Para los delitos de robo con violencia, homicidio, esos delitos de alto impacto, secuestro, violación, esos delitos se está utilizando el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el normalito, el antiguo, el de siempre, el sistema escrito. Actualmente estamos viviendo una dualidad de procedimientos, dependiendo del delito. Si el delito es de bajo impacto, pues te tocará con el Código Nacional. Si el delito es de alto impacto, pues te tocará con Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, el que se está utilizando. Hasta el 2016, hasta junio de 2016, ya en ese momento se va a utilizar una sola legislación, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales para todo tipo de delito. ¿Sí, así? Gracias, Eric. Vamos con una pregunta más. Dice, ¿se tiene previsto en la infraestructura el uso de tecnología para grabar las audiencias y el uso de medios tecnológicos como pruebas? Bueno, sí, perdí la comunicación, Jessy. Ok, no te preocupes. ¿Ya me escuchas? Ya. Hola. Ya te escucho. Ok, perfecto. Sí, te comento, la pregunta es, ¿se tiene previsto en la infraestructura el uso de tecnología para grabar las audiencias y el uso de medios tecnológicos como pruebas? Bueno, las audiencias se videograban, eso ya ese es un avance. Se videograban para constancia y se utilizan cámaras de circuito cerrado con micrófonos. Y los medios tecnológicos, por supuesto, que ya tienen que ver mucho con el nuevo sistema. Hablando de materia de investigación, bueno, pues en materia de investigación ya los recursos tecnológicos que puede emplear el Ministerio Público para usarlos como pruebas son vastos e infinitos y el juez los valorará de acuerdo a la lógica y a la libertad. Es decir, ya no hay reglas de valoración de ese tipo de medios tecnológicos, el juez va a decidir si le va a dar valor, el tribunal de enjuiciamiento va a decidir si le va a dar valor en sentencia o no le va a dar valor. Por lo que respecta a los medios tecnológicos, también han avanzado en las medidas cautelares, como por ejemplo a personas en libertad con la geolocalización, localizadores satelitales, brazaletes, localizadores, notificaciones por vía electrónica, en fin, carpetas de investigación electrónicas. Hay muchas cosas que están avanzando tecnológicamente. Es muy afortunado esta parte que estamos viviendo por esa situación. Sí, gracias, Eric. Vamos con una pregunta más. Ya nos pasamos de tiempo, pero si nos lo permites, ya no nos quedan muchas para poder continuar. Bueno, vamos a quedarnos con las preguntas que nos han llegado nada más hasta el momento. Y bueno, nos preguntan, ¿es asesor como sujeto procesal? ¿Es la defensa de procesado o imputado?
No, el asesor jurídico es, digamos que el representante de la víctima o el ofendido. Tradicionalmente se entendía que el representante de la víctima o el ofendido es el Ministerio Público, pero bajo la óptica del sistema procesal acusatorio y propiamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, se está separando la función y se le está asignando un asesor jurídico a la víctima o al ofendido. El imputado estará representado por su defensor y el Ministerio Público representará los intereses de la sociedad, sean cual sea, ya sea la protección del inocente o que el culpable no quede impune. Entonces, se le da una libertad al Ministerio Público de no tener que representar a la víctima, que es un avance significativo. Consulten mi página de internet, ahí van a encontrar la cápsula asesor jurídico que hablo del tema en específico. Muchas gracias. Bueno, aquí ya tenemos también comentarios. Nos dicen, hola, buenas tardes. La información que se dio en las diapositivas se compartirá en todos los estudiantes que tenemos interés sobre el tema. Lucía, te comento que esta presentación se comparte a través de SlideShare de Unitec y ahí lo pueden encontrar como Universidad Tecnológica de México. El webinar de igual forma se graba y lo vamos a compartir con ustedes en nuestra red social de YouTube. Como Universidad Tecnológica de México. Nos preguntan cuándo va a ser la otra clase. Bueno, este es un webinar. Lo platicaremos con Eric, si está interesado en darnos como la segunda parte del webinar. Nosotros más que contentos de tenerlo nuevamente aquí con nosotros. Y bueno, Roberto Álvarez nos dice, ¿el auto de formal prisión se convierte en auto de vinculación a proceso? Bueno, digamos coloquialmente sí podrían decir eso, aunque el auto de vinculación es neutro, eso significa que no lleva aparejado ninguna medida cautelar. En cambio el auto de formal prisión lleva aparejada la prisión, o sea, además el auto de formal prisión no te llevaba una investigación, sino que te llevaba ya propiamente a un proceso penal. En cambio el auto de vinculación lo único que hace es permitir la continuidad de una investigación. O sea, cuando el Ministerio Público solicita la vinculación al proceso de un imputado, lo que le está pidiendo al juez de control es, juez, permíteme seguir investigando. Yo solo tengo la probabilidad de que él fue, pero permíteme seguir investigándolo. Dame permiso para hacer mi investigación de complementaria. Y no tiene aparejado propiamente pues que te vayas a la cárcel durante esa investigación complementaria, como si lo tiene la otra forma de prisión, que dice prisión como medida cautelar. Por eso sí hay distinciones, o sea, coloquialmente podríamos decir que lo mismo, técnicamente, por supuesto que no tienen que ver uno con el otro. Eric, muchísimas gracias. Sí, las preguntas, la verdad es que aún siguen, son bastantes. ¿Te parece si te las hacemos llegar, nos ayudas a resolverlas? ¿O prefieres seguir en vivo con cada una de ellas de acuerdo a tus tiempos? Pero sí, ya estamos pasados de la hora, entonces, ¿tú me dices? Pues bueno, contestamos algunas más y ya después generaremos otro webinar para poder apoyar. Ok, perfecto, de acuerdo. Entonces nos vamos a ir con algunas preguntas que tenemos ya aquí preparadas, dice Roberto Álvarez. Bueno, vamos con alguien más, porque ya participamos con una pregunta de él. Juan Pablo nos dice, ¿cómo va a funcionar la figura del arraigo? Bueno, el arraigo constitucionalmente ya la Suprema Corte se ha pronunciado en el término de que los estados no pueden legislar en relación al arraigo como una figura local. El arraigo va a seguir siendo una figura federal y asociada a los delitos de delincuencia organizada. En esos casos, pues van a poder mantener en arraigo a las personas en la investigación inicial. Esta figura, pues es una figura altamente discutida y que por esa razón solamente la están asociando a ese tipo de delitos. Ya en los otros delitos no va a poder ser. Va a tener que pedir el Ministerio Público al juez de control una medida cautelar, pues que pueda justificar para restringirle su libertad. Bueno, acaban dos preguntas. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales para lograr un acuerdo? ¿Y hasta qué momento del procedimiento se puede llegar a este acuerdo? Bueno, los requisitos fundamentales en sí es una coordinación entre partes, ¿no? Es que las partes tengan la voluntad de hacerlo, porque
Y tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene programadas las formas, las salidas alternas, también tiene programadas formas de terminación anticipada, también existe esta figura que se llama la figura del perdón que ha existido durante todo el procedimiento. Todos esos mecanismos se pueden utilizar siempre y cuando no hayan llegado a la etapa de juicio. Si llegaron a la etapa de juicio, ya no va a haber salida alterna o ya no va a haber forma de terminación anticipada del procedimiento. Van a tener que concluir el juicio con las consecuencias que eso puede llegar a tener. Porque en los juicios, ahora sí, el rango de la pena puede aumentar si es culpable en un rango, en montos superiores. Vamos a poner que un delito tiene entre 3 y 10 años de prisión. Si digamos, buscan una salida, una forma de terminación anticipada, podría tener un descuento de esos 3 años, un descuento, una reducción de esa pena de 3 años, y llevarse una pena menor, pero si se va a juicio podría tener 6, 7, 8 o hasta 10 años de prisión. Entonces, y eso lo permiten hasta la etapa de juicio. Sí, Jessy. Por otro lado nos preguntan, ¿qué pasa con el sistema penitenciario? Bueno, el sistema penitenciario, viene una nueva regulación para el sistema penitenciario, que tiene que ver con la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales. Es un desastre la ejecución de las sanciones penales, por eso hay tanto hacinamiento de personas en prisión. También el procedimiento penal, como está estructurado, pues solamente va a tener prisión preventiva para algunos tipos de delitos. También al respecto vean una cláusula que denomino prisión preventiva oficiosa. Solamente para algunos delitos va a tener prisión. La mayoría de los delitos van a llevarse, la mayoría de los delitos imputados van a llevarse en libertad con el imputado. Entonces eso va también a despresurizar las prisiones en sí. Y la ley de ejecución, la ley nacional, también va a ser una regulación para todos los estados, para la federación, para efecto de tener una verdadera coordinación en ese sentido, que permita que solamente las personas que representen un peligro para la sociedad estén ahí adentro, porque actualmente la mezcla entre personas que representan un peligro para la sociedad y personas que no representan peligro para la sociedad, pues es gigantesca. Hay muchas personas que están por cualquier cosa allá adentro y esto no debe de ser así, y así lo tiene previsto el Código Nacional. Eso va a ayudar y contribuir. Sí, Jessy. Gracias, Eric. Vamos a cerrar con esta pregunta de Marilyn. Dice, ¿qué recurso procede en caso de que el juez de control no califique de legal la retención decretada por el Ministerio Público, aun cuando existan datos suficientes que se hayan vertido en la audiencia? A ver, quiero entender el asunto. El juez no la califica de legal la detención. Pues evidentemente, si el juez no califica de legal la detención, va a obtener la libertad de esta persona. Ahí lo único que podría interponer sería el recurso de revocación, porque el recurso de apelación está programado solamente para aquellas pruebas, para aquellas en donde se niegue el anticipo de la prueba, en donde se niegue la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios, la negativa de cancelación de orden de aprehensión, orden de cateo, providencias precautorias, medidas cautelares, el auto de vinculación, la suspensión condicional al procedimiento, y en fin, dentro de este artículo 467 no tiene previsto algún recurso en específico, por lo tanto solamente se podría interponer recurso de revocación. Lo que sí es que no debe de ser tan preocupante, no tendría que ser tan preocupante que el juez negara la calificación de la detención, porque aún y ordenando la libertad, el juez puede continuar con la audiencia inicial para la formulación de imputación sin que él esté detenido. Es decir, aún diciendo que no fue legal la detención, el Ministerio Público, su siguiente solicitud puede ser hacerle la formulación de imputación sin el carácter de detenido, buscar la vinculación y luego buscar la medida cautelar de prisión preventiva. No hay razón para suspender la audiencia o para cambiarla para otra fecha. Entonces puede continuar con esa situación. Por lo tanto, no creo que interponer un recurso sea lo adecuado. Más bien sería continuar con la audiencia lo adecuado. Muy bien, Jessy. Pues muchísimas gracias, Eric. En este momento les estoy compartiendo la página del profesor
que es www.ericrauda.com, para que todos puedan accesar a ella. Y bueno, les agradecemos su presencia en este webinar. Les recordamos también las redes sociales, que son en Twitter, @UnitecMX, Facebook como Unitec, LinkedIn como Universidad Tecnológica de México y en Google Plus nos encuentran como Unitec México. Recuerden que esta presentación se les va a compartir a través de SlideShare y también nos podrán encontrar en YouTube para que puedan consultar este webinar. También esperamos sus comentarios a través de cada una de estas redes sociales. Y bueno, si este webinar fue de su agrado, o bien proponernos temas, ¿por qué no?, para poder seguir con este servicio para ustedes y que sea de mucha utilidad. También agradecemos a la ponencia de Eric. Gracias por acompañarnos, Eric. No, muy amable por invitarme. Yo con mucho gusto de poder compartir con los alumnos de la Universidad Tecnológica de México, al que quiero pues también mucho, porque tengo muchos años también participando con ustedes y por supuesto que todo lo que puedo apoyar, con todo gusto aquí estoy. Pues muchísimas gracias. Gracias también a toda la gente que nos apoyó y nos acompañó en el interior de la República, a todos los del distrito, a los alumnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y hasta la próxima.